notarios, personal, el Colegio de Notarios de Lima ha organizado esta capacitación respecto a las tareas y funciones del Comité y o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para estos efectos, quiero agradecer la presencia de la ingeniera Karen Chávez Pascual, quien nos va a acompañar en esta conferencia. Ella es especialista en este tema, ingeniera ambiental, tiene amplia experiencia en lo que significa el manejo y la implementación de los comités de seguridad y salud en el trabajo. Como sabemos, tenemos ya los notarios ciertas obligaciones que comprenden la observancia de todas estas normas que últimamente han tenido especial significado y modificaciones, y que debemos de tener muy presente a efectos de poder tener una posibilidad ante una eventual visita de inspección, todos los elementos, toda la implementación que corresponda a la normativa vigente. En esa medida es que el Colegio de Notarios de Lima ha tomado especial interés para esta capacitación y la ponemos a disposición de los distintos colegios de notarios a nivel nacional y personal también asignado a cada uno de nuestros oficios notariales. Damos la bienvenida a la ingeniera Karen Chávez para los efectos del inicio de esta conferencia. Muchas gracias nuevamente, ingeniera, y ponemos a su disposición el inicio de esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Mario. Perfecto, entonces, bueno, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a justamente ver dos temas bastante importantes, ¿no? Que es en base a las funciones y tareas que tiene justamente este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y que vamos a ver que va a ser el organismo más importante en temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Como representación justamente de la empresa empleadora. Sí, entonces, hablando en sí del marco legal, vamos a ver dos artículos justamente de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en que nos hablan básicamente de la conformación de un comité o de un supervisor también de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que te dice ahí en el artículo 29 de la Ley 29783? Te dice, los empleadores con más de 20 trabajadores deben constituir un comité de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver que acá te dice que va a ser de forma paritaria y bipartita. Pero más adelante vamos a explicar qué se refiere un comité que sea paritario y bipartito. ¿Sí? ¿Qué te dice el artículo 30? Artículo seguido específicamente de esta ley, te dice que en los centros con trabajadores, con menos de 20 trabajadores, se va a poder implementar un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Sí, ya no estamos hablando en sí de un organismo, sino de una persona representante de los trabajadores, quien finalmente va a hablar de temas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué te explica el artículo 49? Y eso sí, me gustaría, antes de explicar este artículo 49, recordar que en el artículo 44, justamente del Decreto Supremo 005, 2012 TR, te explica acerca de los subcomités. ¿Qué son los subcomités? Ya que justamente lo que vamos a ver ahorita es o supervisor o comité de seguridad y salud en el trabajo. Pero entonces, ¿qué serían los subcomités? ¿Qué te explica ahí? Te dice que sí, el empleador tiene muchas más regiones en donde está dispuesto, ¿no?, alguna de sus sedes, puede que se implementen subcomités de seguridad y salud en el trabajo, y estos van a depender también del número de personas que haya, ¿no? Si, por ejemplo, hablamos de repente de un lugar específico, ¿no?, del empleador que, no sé, está en alguna provincia y aquí hay una sede en la cual de repente hay más de 20 trabajadores, se podría hacer un subcomité de seguridad y salud en el trabajo. Quiere decir que tenemos nuestro comité general, ¿no?, que este podría estar de repente en la ciudad de Lima,
y tendríamos nuestro subcomité en provincia. ¿Esto para qué nos ayuda? Bien, si tenemos específicamente la conformación de un comité, el cual va a referir las funciones y responsabilidades y va a enfocarse a todo el planteamiento en sí de lo que es el empleador, el subcomité le va a poder ayudar a poder ver, ¿no?, y observar cuáles podrían ser las condiciones en que se encuentran justamente esta sede en provincia. Entonces, parte de las funciones del subcomité es como veedores, ¿no?, quienes le van a poder apoyar a este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en lo que son sus funciones. Sí, ahí en la ley específica te dice que se puede contar con estos subcomités. Sino también en otras organizaciones lo que se hace es realizar, ¿no?, dentro de este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, algunas personas representantes de los trabajadores se encuentran en estas partes diferentes que se podría hacer del Perú o podría ser de repente de las sedes, y finalmente conformar este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Estas personas, si bien no se van a poder reunir de repente presencialmente, podrían reunirse virtualmente. Eso es lo que algunas empresas realizan. Entonces, ya sabemos qué es el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ya sabemos qué es el comité de seguridad y salud en el trabajo y a qué se denomina subcomités de seguridad y salud en el trabajo. Y justo en esta parte del artículo 49 te dice que los trabajadores son los que eligen justamente a sus representantes. Y en esta parte hay que ser bastante puntuales. Nosotros en un comité de seguridad y salud en el trabajo vamos a tener dos partes. Sí, vamos a tener parte representadora del empleador y parte representadora de los trabajadores. Para la parte representadora, justamente lo que es el empleador, ¿no? O podría ser el gerente general o la persona, el máximo cargo o la dirección, la alta dirección, quien elija quién va a ser su representante. Mientras, por el caso justamente de los trabajadores que realizan una votación de forma secreta y directa para poder elegir a sus miembros representantes. ¿Qué te dice justamente esta normativa? Ok, trabajador, tú puedes elegir a esta persona que puede ser suplente o titular, dependiendo siempre de los votos, pero las personas que eligen tienen que ser ni de dirección ni de confianza. Bien, para ello es parte de la parcialidad justamente de lo que conformaría el tema de una votación. ¿Qué te dice aquí? Este proceso electoral está a cargo de la organización sindical mayoritaria. Quiere decir que si nosotros tuviéramos algún sindicato, ellos serían los que parten para poder iniciar justamente este proceso de elecciones, ¿no? También recordar ahí que teníamos justamente la M148, ¿no? 2012 TR, la cual te habla sobre el proceso de cómo vamos a hacer nuestras elecciones de comité de seguridad o de supervisor, ¿no? En caso se refiera al número de personas que están dentro de la entidad. Entonces, en este proceso de elecciones, en esta RM, te explica paso a paso qué es lo que vamos a realizar y cómo lo vamos a realizar para poder elegir a nuestros representantes. Y bueno, ¿quién entonces es esta persona, este supervisor de seguridad y salud en el trabajo? Puede ser cualquier persona, podría ser cualquier trabajador. Va a ser la persona quien va a representar a todos los trabajadores. Eso lo tenemos bastante claro, ¿sí? Este trabajador va a tener que ser capacitado. Por ello, ¿no? Ahora nos estamos reuniendo para poder saber parte de nuestras capacitaciones, cuáles son nuestras tareas y nuestras funciones, ¿no? Y más adelante también vamos a hablar de un tema bastante específico porque es parte ya de nuestras funciones, el de inspeccionar. Entonces, este trabajador debe ser capacitado, ¿no? Esta persona no debe ser ni de dirección ni de confianza y finalmente va a ser representante de los trabajadores y son ellos quienes van a votar por esa persona y finalmente salir elegido, ¿no? Acá te dice que es parte de cualquier organización, que puede ser instituciones, entidades públicas, ¿no?
incluidas Fuerzas Armadas, policiales, etc., pero eso sí, con menos de 20 trabajadores, ¿ya? Una empresa con menos de 20 trabajadores, necesario tener mi supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Si de repente tengo 3 trabajadores nomás, o si tengo de repente 4 trabajadores, sí, también tengo que tener mi supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Es bastante importante saber que parte de la ley, si bien no lo detalla, pues ya tendríamos que generar de alguna otra manera, de manera legal ya, cuáles podrían ser las afirmaciones con esto de menos de 20 trabajadores, pero por experiencia siempre es importante establecer a una persona que vea temas de seguridad y salud en el trabajo, no a un supervisor. He tenido organizaciones en donde solamente ha habido 2 colaboradores, ¿no? El gerente y, bueno, otro trabajador más. Bien, ese trabajador más va a ser el supervisor de seguridad y salud en el trabajo y los 2 se van a tener que juntar para poder ver temas de seguridad y salud en el trabajo, mientras que vaya, obviamente, creciendo poco a poco la organización. Ya hablamos del supervisor, que va a ser la persona encargada. Y ahora vamos a hablar del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que en sí va a ser un órgano máximo. Quiere decir que ya no es solamente una persona, sino es un conjunto de personas, ¿no? Y que finalmente estas personas van a promover de todas maneras temas de seguridad y salud en el trabajo, bien lo refiere, y poder, ¿no?, cumplir las normas legales vigentes. Estoy hablando, por ejemplo, de la Ley 29783 y sus modificatorias, ¿no?, la 30222, o también el reglamento, ¿no?, 005, o los otros que también se han modificado. Y aparte de estas normativas legales vigentes, ¿no?, externas, también se vienen las internas, que justamente serían el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, que va a ser uno de los documentos más importantes también de toda organización que contempla más de 20 trabajadores. Eso es bastante importante también poder ahí detallar, ¿no? Y este órgano máximo va a plantear temas reuniéndose mensualmente, ¿no? Va a plantear temas, va a proponer mejoras. Es bastante importante, de alguna otra manera, considerar a colaboradores que puedan ver, ¿no?, la parte operativa, sobre todo porque esta parte operativa muchas veces vamos a... Disculpe. Sí, perfecto. Vamos, en esa parte operativa de repente no tenemos mucho alcance y los colaboradores en sí, ¿no?, los miembros representantes de los trabajadores, van a poder apoyarnos y ayudarnos en ver cuáles podrían ser estas condiciones o actos que se vienen realizando y poder finalmente poner medidas de control, que es lo más importante en cada una de las acciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? ¿Qué más se dice aquí? Bien, esta característica, que son 2 en particular, ¿no?, tenemos aquí que es bipartita y paritaria. ¿Qué quiere decir bipartita? Pues va a tener justamente 2 partes, ¿no? Parte empleadora y parte de trabajadores, ¿sí? Y en la parte de paritaria quiere decir que van a tener el mismo número de representantes. Entonces, si yo tengo a mi Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde de repente elijo a 2 personas, ¿no?, que van a ser mis miembros representantes de los trabajadores, voy a tener que elegir a 2 personas también, miembros representantes del empleador, ¿no? Y finalmente sus suplentes. Es importante también saber que vamos a tener que ver suplentes. ¿Por qué? Porque siempre a lo largo, ¿no?, de justamente el proceso en sí del tiempo en que está establecido este comité, pueden darse miles de cosas y algunos trabajadores van a de repente tener que salir de la empresa por A o por B motivo, ¿no? Y los suplentes van a realizar el trabajo ya de titulares, ¿no? Entonces, esto ayuda a no realizar de nuevo un proceso de elecciones, que en sí ese proceso es un poco engorroso, tener que realizarlo casi mínimo, dura por lo menos un mes el tema de un proceso de elecciones, pero estas personas, ¿no?, suplentes, nos van a poder apoyar cuando estas personas titulares no van a poder ejercer sus funciones por A o por B motivo. Sí, entonces, importante estas 2 consideraciones en todo Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo que vamos a ver.
que van a tener que ser bipartitos y paritarios. Y justamente en una organización del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en sí la organización, vamos a hablar de diferentes miembros. Vamos a hablar en sí del presidente, del secretario y de los miembros, tanto titulares como suplentes. ¿Sí? El artículo 43 te dice que un comité de seguridad y salud en el trabajo no debe estar conformado ni de menos de 4 trabajadores ni de más de 12 trabajadores, ¿sí? Ahí mismo también te responde y te dice, ¿no? En caso no haya una concienciación, por decir así, entre lo que es el empleador y los trabajadores, van a tener que colocarse no menos de 6 trabajadores, ¿no? Y aumentar justamente cada 2 trabajadores más por 100 que nosotros tengamos. Entonces, vamos a ver que si nosotros llegamos a tener una relación con el empleador y decirle, ok, yo propongo que sean 4 trabajadores, ¿qué tal te parece, no? Que sean 4 miembros del comité. Si es que se llega a dar esta parte tanto por el empleador como por los trabajadores, se va a poder, ¿no?, realizar el conformar 4 solamente. Sin embargo, si de repente no se ponen de acuerdo, la ley te lo dice que tiene que ser como mínimo 6 personas, ¿sí? Y entre ellas vamos a ver que va a haber un presidente, un secretario y justamente los miembros titulares y suplentes. Pero ¿quién elige al presidente? ¿Quién elige al secretario? ¿No? Y finalmente, bueno, ¿cómo se designa si es que este es un miembro titular o suplente? Bien, vamos por partes. Cuando nosotros hacemos la votación justamente para que elijamos a nuestro representante de los trabajadores, vamos a ver que por el número de votos van a salir las personas titulares y suplentes. En caso del empleador, es el mismo empleador quien designa quiénes van a ser sus titulares y sus suplentes. De estos titulares, finalmente, vamos a realizar nuestra instalación del comité bajo una reunión y en esta instalación del comité vamos a elegir a nuestro presidente y a nuestro secretario. ¿Sí? Va a ser por votación directa. Igual ahí entre todos los miembros vamos a elegir quién va a ser nuestro presidente y quién va a ser nuestro secretario. Pero aquí también surge una duda, ¿no? Y es, bueno, está bien, yo elijo a mi presidente, yo elijo a mi secretario, ¿no? Pero finalmente, ¿qué es lo que va a realizar cada una de estas personas? El presidente, según justamente este artículo 57, te dice que es el encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones de comité de seguridad y salud en el trabajo. El presidente va a ser el líder, el cual, ¿no?, va a determinar también acuerdos, va a proponer, también puede proponer temas, ¿no? Y finalmente va a ser el máximo representante ante el empleador de este conjunto llamado comité. ¿Sí? Entonces, esta persona va a ser la máxima exponente. Y el secretario va a ser el encargado justamente de realizar las labores administrativas del comité. Por ejemplo, si de repente dentro de nuestra organización, ¿no?, de comité estamos abocando temas en quienes de repente van a hacer tal responsabilidad, o hemos visto de repente en una inspección de seguridad y salud en el trabajo y sabemos qué acciones correctivas vamos a tomar, y vamos a ver cuáles van a ser los responsables, ¿no?, de cumplir estas acciones. El secretario puede ser quien finalmente redacte esta acta, ¿no?, y en donde se disponga quiénes van a ser responsables, y él también podría ser la persona que disponga, ¿no?, a todas las personas que se han ya hecho el tema de los responsables, se disponga la comunicación de que efectivamente tú vas a ser el responsable de hacer esta medida de control según lo que se ha planteado, ¿no?, en nuestra reunión de comité mensual. Entonces, el secretario va a ser el máximo exponente administrativo, ¿sí? Administrativo, y va a ser brazo derecho del presidente.
Por último, va el tema de los miembros del comité, ¿no? Que son los demás integrantes del comité, pero ellos también son encargados justamente de fomentar, ¿no? Y de hacer cumplir las disposiciones y los acuerdos tomados por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces también tienen parte importante aquí, ¿no? Y también ellos pueden decir temas, ¿no? Exponer temas dentro de la reunión de comité que no se hayan planteado de repente en la agenda, pero pueden exponer temas. Por ejemplo, no sé, soy de la ciudad de Ucayali, aquí ya está empezando bastante, y pues yo, que puede ser un tema dentro de nuestra reunión, el hecho de hacer campañas de uso del bloqueador solar. Por ejemplo, se me ocurre. Entonces, el miembro, ¿no?, del comité, si bien no estuvo dentro, él ha dado parte de hablar de este tema. El presidente va a ser la persona que va a decir, ok, vamos a hablarlo ahora o vamos a hablarlo en la siguiente sesión, ¿no? Y ahí es donde se compone de nuevo otro tema más que también es parte importante de las acciones preventivas, ¿no?, ante enfermedades ocupacionales, que es parte también de las funciones del comité de seguridad y salud, ¿no? Entonces vamos a estos cargos del comité a tener funciones específicas que finalmente todas van a ayudar a fomentar temas de seguridad y salud en el trabajo. La siguiente PPT habla sobre específicamente la instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en los temas de instalación, que es justamente parte en 005, ¿no?, en que el artículo 50, 53, 62, vamos a hablar cosas bastante puntuales e importantes aquí. Primero, el tema de la instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿sí? Va a ser responsabilidad del empleador el realizar esta instalación. Nosotros terminamos el proceso de las acciones. Hacemos el conteo. ¿En dónde lo vamos a hacer el conteo de todas estas cédulas de votación? Justamente en esta reunión de instalación, ¿sí? Entonces hago los conteos, ¿no? Escojo y ya sé quiénes van a ser mis personas titulares y suplentes, todos estamos en sesión y finalmente ahí también podríamos elegir al presidente y al secretario del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hablemos del supervisor. ¿Tendrá de repente un presidente o un secretario? No específicamente. El supervisor va a ser quien va a ser parte de estas tres funciones, ¿no? Porque finalmente él es el quien se va a reunir con la máxima entidad y va a tener que llevar toda la parte, ¿no?, de lo que las voces de los trabajadores le comentan a él para que él pueda dar parte al empleador. ¿Qué tiene que tener un acta de constitución, no? Bueno, ahí vemos el nombre del empleador, nombres y cargos de los miembros titulares, y también importante poner el de suplentes, porque no sabemos si de repente en todo este periodo, que puede ser, ahí mismo lo vemos, ¿no?, el periodo de mandato puede ser entre 1 o 2 años, algún colaborador salga de la institución por A o por B motivos, y por tanto tenemos que saber quiénes son los suplentes inmediatos, ¿no?, por el tema de cuántos números de votos ha tenido esta persona. Finalmente esta persona sube, ¿no?, y ahí se colocaría de nuevo a tener un comité completo. ¿Qué más te dice acá? Nombres y cargos del observador, que va a ser justamente una persona que va a ser miembro en sí del sindicato. Esta persona no va a tener voz ni voto, pero sí va a estar como veedora de todo el proceso, ¿sí? Finalmente la fecha, el lugar, la hora de instalación y entre otras, de repente, acuerdos que vayamos a tener en esta acta de instalación. Lo que normalmente uno realiza al hacer este proceso de instalación es explicarles cuáles son las tareas y las funciones que tiene el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o que va a tener el supervisor, ¿no? Entonces es una parte bastante importante que se junten todos, tanto personas que de repente han sido titulares y que las que van a ser suplentes, para que puedan entender cuáles son, primero, las reglas de funcionamiento
de este proceso y de lo que significa ser un supervisor o un comité y cuáles van a ser las funciones y tareas que van a tener. Entonces, entre las reglas de funcionamiento del comité o del supervisor, primero hay que ver un punto importante, causales de vacancia. ¿Cuándo un supervisor o un miembro del comité es vacado? Primero, vencimiento del plazo, que ya hemos visto que según normativa puede ser de 1 a 2 años. Solo hasta ahí te lo pone. Pasado los 2 años, si es que de repente la organización ha planteado que este comité va a durar 2 años, yo tengo que hacer previo mi proceso ya de elecciones para que pueda seguir, ¿no? Seguir y complementar toda la información de este antiguo comité para este nuevo comité. Primero, entonces, vencimiento del plazo. Segundo, inasistencia injustificada 3 sesiones consecutivas. ¿Ya? ¿Qué podría ser de repente una inasistencia injustificada? Estamos en plena sesión, no viene la persona, finalmente no envía un correo, ¿no? De por qué fue su causal de no haber asistido a la reunión, que podría ser de repente porque tuvo un accidente o de repente tiene un descanso médico, ¿no? Entonces, estos sí podrían ser justificadas. O acá también te dicen 4 alternas, ¿no? Mientras que en todo mi periodo, que pueden ser 2 años, en 4 sesiones alternas, yo he de repente faltado y no he justificado mi falta. ¿Qué más te dice? Enfermedad que inhabilite para el cargo y otras causales, ¿no? Que extingan el vínculo laboral, ¿no? De repente, bueno, por motivos ya de trabajo, estás buscando de repente otros lugares y finalmente por ello sales del comité y bueno, el suplente va a ser quien te va a colocar en ese cargo donde estabas tú, ¿no? Vacancia. La vacancia justamente asume el representante alterno, ya sabemos que es el suplente, ¿no? Lugar y horas son los lugares y horas justamente proporcionados por el empleador. Bueno, cada comité tiene el poder de decir, ok, yo me puedo reunir, no sé, el tercer miércoles de cada mes, colocar ya de una vez, y en verdad es un punto bastante bueno el tocar ello, porque muchas veces cuando nosotros esperamos, ¿no? Nuestro tiempo de poder reunir, a veces no se puede cumplir por diferentes motivos, por tareas, de repente funciones del mismo cargo que yo presento, no me puedo reunir. Por tanto, siempre es bueno, ¿no? Plantear ya una agenda, ¿no? En el año, una agenda de cuándo yo me voy a reunir, para yo poder ya saber que cada mes va a ser tal día, ¿no? Entonces, es una recomendación que les doy porque a veces sí he tenido bastante conflictos en esta parte en que las personas a veces un mes antes, por más que le avises un mes antes, no se acuerdan muy bien de lo que ha pasado o de lo que vamos a tener una reunión, una próxima reunión y finalmente no llegan a aparecerse. Entonces, pongamos una agenda, ¿no? En todo el año y podemos así seguir realizando las sesiones, ¿no? Que sería de alguna otra manera una recomendación. Periodicidad de las reuniones, ordinario es una vez por mes y extraordinario, bueno, por convocatoria del presidente o si de repente 3 personas del comité lo puedan plantear, ¿no? ¿Qué más podría ser en una reunión extraordinaria? Que quiere decir de repente en caso haya algún accidente de trabajo y nosotros queramos ya tomar en sí consideración de ese tema porque ha sido, no sé, un accidente incapacitante permanente, ¿no? Estos que van a tener varios días de descanso médico y que si sigue así la situación se podría agravar para otros colaboradores, ¿no? Entonces ahí yo planteo, el presidente puede plantear o de repente 3 miembros del comité pueden plantear y finalmente se realiza la sesión del comité, ¿no? Entonces ya no solamente sería una vez por mes, podría ser una vez más, ¿no? Por esta reunión extraordinaria que vamos a tener. E importante es el tema del quórum porque esto también va a ser fiscalizable, ¿ya? Todas estas causales, lugar y hora, periodicidad, todas estas van a ser fiscalizables y porque todo ello también va a tener que disponerse dentro de nuestras actas de comité
que estas son fiscalizables, ¿no? Por cualquier entidad, llámese SUNAFIL o etc. El quórum para yo poder realizar una sesión del comité va a ser la mitad más uno de mis miembros, ¿sí? Y en la segunda llamada con todos los asistentes. Bien, la mitad más uno yo voy a poder hacer quórum. ¿Qué ha pasado en experiencias que yo he tenido? No he llegado a mi quórum, ¿no? Y bueno, traje a un suplente para que pueda ponerse como titular. Sin embargo, sí me han observado, ¿no?, que este quórum tiene que ser el número de titulares. Quiere decir que la mitad más uno de titulares tienen que estar presentes dentro de mis sesiones, ¿no? Si no, bueno, podría ser observado. Ya bastante detalle con esto, que si bien no te lo cita la norma, sí me han podido hacer observaciones, ¿no?, a través justamente de este pequeño concepto de quórum. Y bueno, vamos abocando rápidamente a las funciones del comité o del supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Según artículo 42 del Decreto Supremo 005, te va a decir ciertas funciones que tiene el comité. Y bueno, sabemos muy bien que si las tiene el comité, el supervisor también. 1. Aprobar reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Supervisor, recordemos que es 20 trabajadores a menos, quiere decir que el reglamento interno, según ley, no se podría realizar 20 trabajadores a menos, así que él, si es un supervisor, tiene que aprobar programa anual, plan anual de capacitaciones y programas del servicio de seguridad y salud en el trabajo, si es que estuviera también, ¿no? Si es un comité, tengo que revisar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, revisar y aprobar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, el plan anual de capacitaciones y el programa del servicio de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Qué es el programa del servicio de seguridad y salud en el trabajo? Va a ser un cronograma en el cual me van a exponer, por ejemplo, no sé, si yo tuviera alguna consultora, ¿no? O si yo tuviera de repente un área específica de seguridad y salud en el trabajo, me va a decir cuáles van a ser las acciones que ellos van a hacer en los meses, ¿no? El programa anual es muy parecido, pero el programa anual se basa más en lo que te dice ya la norma, no específicamente en lo que de repente el servicio de seguridad y salud en el trabajo, en el cual yo he tenido que realizarlo a través de un tercero, me lo va a poder dar, ¿no? El programa anual entonces te da todas las acciones que yo tengo que implementar, ¿no?, para poder cumplir mi ley. El reglamento interno va a ser justamente este compendio de normas que yo voy a realizar para todos mis trabajadores y para que se empleen siempre los temas de seguridad y salud en el trabajo y obviamente evitar accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. El plan anual de capacitaciones va a ser mi cronograma también, ¿no?, de qué capacitaciones yo voy a dar a mis colaboradores. Recordemos que hay capacitaciones para los colaboradores, hay capacitaciones para mi comité de seguridad y salud en el trabajo y, como recomendación también, capacitaciones específicamente para mis brigadas. ¿Sí? Entonces, sabemos muy bien que por ley son 4 capacitaciones como mínimo para todos mis trabajadores en temas de seguridad y salud en el trabajo. Para mi comité no dispone el número de cantidad de capacitaciones, pero sí te dice, ¿no?, de que deben ser abocadas a sus funciones. ¿Sí? Entonces, el comité, aparte de repente de las 4 capacitaciones normales que le están brindando a todos los colaboradores, yo tengo que brindarle una capacitación específica para que él pueda cumplir sus funciones. Y los de las brigadas ya sabemos bien, ¿no?, ya por cultura general, que ellos deben de tener capacitaciones específicas como de primeros auxilios, lucha contra incendios, ¿no?, y evacuación en caso de emergencias. Entonces, ese plan de capacitaciones nosotros lo tenemos que aprobar, revisar y aprobar. ¿Qué otra función más está? El conocer. ¿Qué vamos a tener que conocer nosotros como comité o como supervisor? La documentación referida, ¿no?, a todo lo que significa cumplir esta normativa y esta ley. ¿Qué documentación podría yo referirme justamente a ello? Política,
una documentación bastante importante en toda entidad que tiene que tener política. Lo que ya hemos mencionado anteriormente, reglamento, y hay una específica, y que es muy importante, que también lo tenemos que conocer al revés del derecho, y es nuestra matriz IPER, ¿sí? Este documento va a ser el punto clave para yo poder hacer toda mi gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, nosotros tenemos que conocer todas estas documentaciones. De repente, no sé, tenemos un servicio de seguridad y salud en el trabajo que finalmente ellos lo van a hacer porque son personas capacitadas para poder realizarlo. Pero yo como comité debo de saber para qué estoy haciendo esta documentación, por qué lo estoy haciendo y cuál va a ser el beneficio de poder tenerlo dentro de mi organización. No tan solo por cumplimiento de la ley, porque esto es básico. Todo lo que estamos hablando aquí no es simplemente para cumplir la ley, sino también para velar por el bienestar de mi colaborador, ¿sí? Para velar por el bienestar de mi compañero. Entonces, para ello yo debo de conocer y participar, ¿sí? Y participar de todos los documentos que va a tener que generar mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahí hablo de políticas, planes, procedimientos. Procedimientos que son bastante importantes muchas veces, porque estos procedimientos nos van a decir cuál es el proceso para realizar tal acción, ¿no? Y que todos los involucrados puedan saber de qué manera van a actuar en cada uno de los procesos, ¿no? Y también la promoción y prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, ¿no? Desde la elaboración hasta la evaluación. Esto quiere decir que nosotros vamos a revisar estos documentos en todo el proceso, ¿sí? ¿Qué otra función? También es el de recomendar, ya, si de repente no somos personal técnico en cosas de seguridad y salud en el trabajo, yo sé cómo tengo que realizar mi trabajo. De repente yo, persona operaria, sé muy bien cómo tengo que manejar de repente mi imprenta o mi impresora, ¿no? Y yo puedo recomendar al comité o puedo recomendar, ¿no? Que este sea un punto a tratar, ¿no? De repente de tener unas guardas de seguridad o de repente de hacer el proceso más tranquilo y pausado para no estar apurándome y realizar las cosas rápidas, etc. de cosas, ¿no? Pero el comité tiene la función de recomendar medidas para mejorar el accionar, ¿no? De cada labor de trabajo que tengan cada uno de los colaboradores, ¿no? Y velar finalmente para la implementación. Porque si bien yo de repente como comité recomiendo, tengo que ver también que esta recomendación finalmente llegue a concretarse o llegue, ¿no?, a beneficiar el punto en el cual yo estoy recomendando realizar algo, ¿sí? Y es un punto bastante importante el poder llegar a realizar las cosas. Muchas veces nos quedamos en el proceso de proponer, ¿no? Yo propongo ello y listo. Ya veamos si es que se puede hacer, ¿no? Veamos y se nos va pasando el tiempo y vamos pasando de sesión a sesión, vamos hablando de otros temas, otros acuerdos, etc. Y finalmente no llegamos a concretar una parte que finalmente puede ser que esta nos ayude a evitar algún accidente o enfermedad, ¿no? Entonces, es un punto bastante importante. Aparte yo de recomendar, tengo que ver si es que específicamente se ha realizado o no se ha realizado. Promover, ¿no? Promover que los nuevos trabajadores tengan capacitaciones y específicamente instrucciones de su puesto de trabajo, ¿no? Instrucciones y recomendaciones preventivas de su puesto de trabajo. Por ello es importante también que cada colaborador que ingrese tenga que tener alguna inducción de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En esta inducción yo le voy a hablar sobre mi sistema de gestión, en donde le voy a decir, ok, mira, trabajador nuevo, tenemos la política aquí, ¿no? Tenemos también la matriz IPER, mira, estos pueden ser tus peligros, estos pueden ser tus riesgos, aquí tenemos las medidas de control, por favor sigue estas recomendaciones. Entonces, el comité, si bien no va a hacer esa función específica, tiene que promover, tiene que velar porque se haga.
También, ¿qué te dice aquí? Colaboración y participación activa de todos los trabajadores en la prevención de riesgos laborales. ¿Y cómo hago ello? Siempre cuando se haya capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo para todos los colaboradores, es importante poder realizar esta encuesta que muchas veces en muchas organizaciones nos olvidamos de poder consolidar, ¿no? Que es una encuesta referida a, ok, trabajador, hemos visto los temas de seguridad, no sé, SBS, seguridad basada en comportamientos, de repente hemos visto que son peligros y riesgos, hemos visto la matriz CIPER, hemos visto inspecciones de seguridad y salud en el trabajo, pero dime tú, ¿qué más, qué otro curso yo podría editar para el siguiente año, ¿no? Que te pueda servir a ti en temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ahí yo voy a promover la participación de la persona. Entonces, esto es bastante importante porque nosotros podemos abocarnos a temas que de repente le sirvan a un cierto sector, pero es importante también mi sector operario, mi sector administrativo, ¿no? Mi sector tercero, que esto también es parte en sí de promover el tema de seguridad y salud en el trabajo. Recordar que nosotros vamos a tener que ver nuestra organización, pero también al personal tercero que está dentro de nuestra organización, porque por esa persona podría surgir también un tema de un accidente de trabajo, ¿no? Entonces, es bastante importante también poder ver todo a nivel global. ¿Qué más te dice? Vigilar el cumplimiento de las normas externas e internas y el reglamento interno de seguridad en el trabajo, ¿no? Asegurar el conocimiento de los trabajadores sobre normas, instrucciones, ¿no? Especificaciones, avisos, materias, entre otros, referidos al tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo hacemos el conocimiento de estos trabajadores? Es algo básico, siempre que después de cada capacitación que se pueda dar a un cierto sector de trabajadores, es importante poder darles un pequeño examen para ver si es que finalmente ellos pudieron, ¿no?, concientizarse y pudieron entender de qué trataba el tema, ¿no? Y finalmente ver si es que estos colaboradores, ¿no?, justamente en las encuestitas que les había comentado antes, puedan de repente decirles a ustedes que necesitan otra capacitación para el próximo año o etc. cosas, ¿no? Entonces, promover siempre que los trabajadores puedan también participar de ello, que es muy parte de sus funciones. ¿Qué otro punto importante aquí? El de inspeccionar y el de investigar. Me parece que es bastante importante porque estas dos pequeñas acciones van a ayudarnos mucho al mejoramiento de nuestro sistema. El de inspeccionar, que justamente lo vamos a hablar en la siguiente sesión, pero específicamente es realizar las inspecciones periódicas en áreas administrativas. Y con el inspeccionar yo voy a prevenir, ¿ya? Yo voy a poder prevenir que puedan pasar diferentes accidentes de trabajo o enfermedades o etc., ¿no? Y como ya les había comentado, importante, después de que yo haya realizado mi inspección, yo también puedo decir, ok, controles, pero lo más importante es que eso es lo más importante. ¿Qué más dice? Aparte yo de poder hacer una inspección y de evidenciar que efectivamente hay un acto, hay una condición insegura, yo voy a tener que recomendar, ¿no?, controles para el mejoramiento justamente de mi sistema, ¿sí? Entonces, importante ahí es inspeccionar, prevenir e investigar accidentes de trabajo. Ok, yo de repente, cuando yo inspeccioné, no me di cuenta, pude identificar el peligro, realmente sucedió un accidente de trabajo. Yo tengo que ir a investigar ese accidente de trabajo. Por tanto, tengo que ir a ver la causal de por qué se ha dado este accidente. Y yo voy a poder plantear medidas ya no preventivas, sino correctivas para que este accidente ya. E importante también ahí que dentro de mí yo voy a tener que hacer partícipe a la persona que ha resultado lesionada
estas dos elementos básicos ya de lo que tienen que hacer. Por tanto, es importante que ustedes estén capacitados en estos dos puntos que son bastante importantes, ¿no? Es investigación de accidentes de trabajo. Vamos a ver que en lo que es investigación y en lo que es inspección, ¿no? En estas partes vamos a ver de qué manera, ¿no? Vamos a cambiar nuestro ojo, vamos a cambiar nuestra identificación de los que es justamente parte de lo que te dice la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué otra función? Analizar y emitir informes, ¿no?, de las estadísticas sobre incidentes, accidentes y enfermedades, que es justamente nuestras estadísticas de seguridad y salud en el trabajo, en donde te piden el tema de la severidad, el tema de la accidentabilidad, el tema de la frecuencia, ¿no? ¿Qué más te dice? Reportar a la máxima autoridad del empleador. Primero, el accidente mortal o incidente peligroso, y esto tiene que ser inmediatamente. La investigación de accidente mortal y medidas correctivas, ¿no?, que pueden ser plazo de 10 días. Estadísticas trimestrales y actividades trimestrales del comité y supervisor. Por ende, yo cada trimestre tengo que hacer un resumen, ¿no?, como un pequeño informe en el cual yo voy a hablar sobre mis estadísticas, si es que de repente ha ocurrido algún accidente, poder explicarlo brevemente, cuáles son las causas, cuáles son las medidas de control que ya implementé, de repente colocar también qué capacitaciones he podido dar y finalmente lanzar el informe a la máxima autoridad del empleador para que vea que el comité está realizando todas esas funciones, ¿no? E importante también que al finalizar ya el año pueda hacer un resumen también de todas las actividades que como comité yo he realizado, ¿no?, como comité o como organización o como supervisor se ha realizado para poder evitar justamente los accidentes de trabajo. Obligaciones del empleador para con el comité y el supervisor, pues vemos ahí justamente que va a tener que asegurar el establecimiento, que sea conocer a los representantes de los trabajadores y también facilitar funciones, garantizar los acuerdos, ¿ok? Que esos acuerdos no se queden en el limbo, sino que se realicen específicamente, facilidades para que puedan cumplir estas funciones que son parte externa a las funciones normales de las que ustedes se vienen empeñando, ¿no? Brindar capacitaciones también a ustedes específicas para que puedan desarrollar también estas funciones, porque varias de las cosas que les pide, obviamente, saber todo, ¿no? Entonces tenemos que también tener de repente normas básicas de todo lo que es ley de seguridad y salud en el trabajo, o también conceptos básicos para yo poder realizar inspecciones o para yo poder realizar de repente mis investigaciones de accidentes de trabajo, ¿no? Acondicionamiento también, tienen que darle la parte en sí de infraestructura, de donaciones, y proponer los recursos adecuados. Esos también van a estar bastante abocados a la realización y la concretación de cada uno de los acuerdos que hemos realizado dentro de, ¿no? Y por último, el tema de las exigencias del criterio de trabajo. ¿Qué exigencias me van a dar de repente si es que vienen a fiscalizarme? ¿Qué es lo que me van a pedir en temas de seguridad y salud en el trabajo o supervisor? Primero, tener creado debidamente. ¿Y cómo ven ellos esta evidencia? Pues justamente el óptimo y el adecuado, según lo que te dice la RM 148, ¿no? Que ahí también te da el tema de las actas, cómo tiene que estar el tema de la convocatoria, qué información tiene que estar dentro de mis miembros, de repente titulares, etc. Lo que dijo esta RM 148, 2012 TR, vamos a tener que dentro de nuestro libro de actas de comité, ¿no? Ya sabemos, ahora como parte trabajadora, y que estos también constancia de la
reuniones mensuales, sabemos que tenemos que hacer actas, ¿no?, de reunión por cada reunión que uno tenga, ¿no?, tan las extraordinarias. Constancia de actas de la aprobación de los documentos. Si yo de repente estoy viendo en esa sesión, no sé, sesión de diciembre, política de seguridad y salud en el trabajo, yo tengo que poner ahí, ¿no?, por consenso, será por revisado y aprobado la política de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esta acta me va a permitir de que yo pueda decirle al organismo fijador que efectivamente estuvo de acuerdo y aprobó este documento, ¿no? Quórum mínimo para poder realizar las reuniones, que ya sabemos que es la mitad más uno de los titulares. Los acuerdos tomados por el comité que sean aplicados también, ¿no? Parte importante. Capacitaciones de los miembros del comité, ya sabemos, si bien tenemos 4 capacitaciones al año por ser parte en sí de la organización, tenemos que también tener capacitaciones específicas para poder cumplir nuestras funciones y tareas. Los distintivos, que también te habla justamente parte de la ley, que tienen que colocarles unos distintivos para que cualquier colaborador pueda saber quién es su comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Podría ser diferente tipo de distintivos, entre chalecos, pins, photochecks, etc. Pero ello lo tiene que dar justamente parte a lo que se viene de repente si una fiscalización les puede venir, ¿no? Participación del comité en las investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo, participación y realizarlas, ¿no? Participación y realizarlas en sí. Y las actas debidamente firmadas por todos los colaboradores que han podido asistir a la sesión de esta parte. Bien, entonces eso ha sido todo por justamente el tema que hemos visto, que son tareas y funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y del supervisor también. No sé si tuvieran alguna consulta. ¿Alguna consulta de repente por parte de ustedes en algo que no haya quedado claro? ¿Ninguna consulta? Pueden escribir también sus consultas de repente si es que tuvieran alguna. Ajá, acá hay una consulta. En la notaría somos 8 trabajadores. ¿Es necesario tener un comité? Pues justamente parte de la normativa te dice que el tener un comité es de 20 trabajadores a más. En ese caso, en este caso específico, sería de un supervisor. Obviamente si estamos hablando de una entidad empleadora, ¿sí? Si de repente tenemos una organización como tal, que es el Colegio de Ingenieros, podríamos abocarnos a tener un subcomité o a tener un supervisor específico en esa notaría. Que eso puede ser, te dice que puedes ponerlo, ¿no? No te exige que lo hagas, pero sí puedes ponerlo. Entonces, si de repente en esta notaría, que puede que esté en otra sede, tengamos 8 trabajadores, puede haber un supervisor para que sea apoyo a este organismo en general, que podría ser el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Buenas tardes. Respecto al seguridad y salud en el trabajo, ¿tiene la misma función que el comité? Me parece que ahí te refieres al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Sí, efectivamente, dentro del artículo 42 te dice, son funciones y responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y o supervisor del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y te nombra todas estas funciones que ya hemos visto dentro de la sesión. Entonces, específicamente, sí, es varias, ¿no? Muchas gracias.
algo que no les haya quedado claro. A ver, me dice aquí. Buenas tardes, no entendí que es el empleador y que tenga menos de 20 trabajadores. No estoy entendiendo un poquito la consulta. De repente ahí, si es que nos podrías decir por audio, estimada Jessica. Ah, acá hay otra consulta. Bueno, ¿es obligatorio la comunidad con menos de 20 trabajadores? A ver, hay que reconocer primero lo siguiente. Tenemos, para hacerlo más fácil, ¿sí? Tenemos la empresa Hábil A, ¿no? Hábil, tenemos la empresa Hábil A, pongámoslo 25 trabajadores, ¿sí? Esta empresa Hábil A tiene 25 trabajadores en total, ¿sí? En total. Su total de empleadores y su total es 25. Va a tener que tener un comité de seguridad y salud en el... Si esta empresa Hábil A tiene de repente 25 trabajadores que están dispuestas en diferentes sedes, va a tener un comité de seguridad y salud en el... Las personas en diferentes sedes van a poder ser parte de este comité. ¿Me dejo entender? Depende a la organización. Si una empresa de 3.000 trabajadores aún no regularizan la constitución del comité, ¿cómo regularizar? Bueno, hay que siempre ver lo que te dice la RM 148-2012-TR, ¿sí? Que básicamente tengo que hacer y que en sí es un poco engorroso ese tema del proceso de elecciones, ¿ya? Lo primero que voy a tener que hacer es una acta de toda mi población de trabajadores, luego ver cuáles son las personas que se han inscrito para ser miembros de mi parte trabajadora, ver si es que estos miembros están realizando, de repente son los mismos trabajadores, en mayor de 18 años, ¿no? De repente tienen alguna capacitación y días hábiles después, mis votaciones, realizar las votaciones, hacer el acta de instalación de ese comité y finalmente ya tendría mis elecciones de seguridad y salud en el trabajo que te lo dispone la RM 148-2012-TR. ¿Sí? ¿Qué más te dice? ¿Cuáles son las obligaciones para un centro de trabajo que no pasa de 12 a 18 trabajadores? Esto no pasa de 20 trabajadores. Acordémonos que las obligaciones de un centro de trabajo en temas de seguridad y salud en el trabajo van a ser iguales de una organización que tenga 25 a que tenga 3.000 trabajadores. Vamos a tener que siempre abocarnos a la seguridad de nuestros colaboradores. Por tanto, ¿tengo que hacer inspecciones? Sí. ¿Tengo que hacer investigación de accidentes de trabajo? Sí. ¿Tengo que realizar todo lo que me pide la ley por temas de política, temas de matriz hiper, temas de repente de procedimientos? Sí. Entonces, en sí, no hay mucha diferencia entre uno y otro. ¿Ya? Nosotros vamos a tener que ver que todas estas responsabilidades que nosotros tenemos van a ser por más mínima que sea mi organización o por más macro que sea. ¿Puede dar un ejemplo para notarías con 20 trabajadores? ¿Puede dar un ejemplo para notarías con 20 trabajadores? No estoy entendiendo bien a qué se refiere, Jessica. No, lo que quería, ¿cómo estás, Karen?
Un gusto Sí, saludarte. Gracias por la igualmente. charla. Karen, hay algunas cosas que no nos queda clara. Mira, el notario, en el caso de nosotros, somos profesionales por ley, ¿no? Somos profesionales independientes, no tenemos un gerente. Podríamos tener de repente por ahí un administrador. Hay notarías que somos pequeñas, que no llegamos a tener 20 trabajadores, tenemos menos de 20 trabajadores. Entonces la pregunta es, tú nos hablas de una matriz hiper que no me queda muy claro quién lo hace, cómo se hace, y también de unos documentos, cuando hablas de que los documentos que hay que aprobar. Entiendo que un reglamento no es necesario para notarías pequeñas, ¿no es verdad? No es necesario. El reglamento, Y no. no, pero todo lo demás, el programa anual de capacitación de trabajadores, el programa de servicios de seguridad y salud en el trabajo para notarías de 20 trabajadores, sí hay que tenerlo, ¿sí? Sí, Ahora, exactamente. ¿qué cosa es una matriz hiper? No me quedó claro tampoco qué es la matriz hiper, y en el caso que si somos muy, muy pocos trabajadores, ¿qué representantes del empleador vamos a tener? Porque solamente somos, bueno, es el notario, nada más. ¿Cómo hacemos para el tema de la paridad, de que sean un titular y un suplente? Porque más son dependientes del notario. No tenemos Perfecto. trabajadores de confianza propiamente como el sector público, digamos, ¿no? No hay eso. Entonces, ¿cómo haríamos? Primero, ¿qué sería mi primera pregunta? Y segundo, ¿cómo hacemos para cumplir con el tema de la paridad a la que tú has hablado, ¿no? Que ahí tiene que haber, por ejemplo, mínimo un titular y un suplente por parte del empleador y un titular y un suplente de parte del lado de los trabajadores. ¿Cómo haríamos para cumplir eso nosotros, en nuestro caso concreto? Bien, perfecto, Jessica. A ver si más o menos entendí. Ustedes no van a tener parte empleadora, pero sí parte de trabajadores. Toda su organización es parte de trabajadores. No tienen personal de confianza ni dirección. ¿Qué quiere decir el personal de confianza y dirección? Quiere decir estas personas, ¿no? Que según de repente su boleta, ¿no? Te salga que es de confianza, o estas personas que también tienen un alto grado en la organización, que pueden ser gerentes o subgerentes. Por ejemplo, me comentas que solamente tienen parte de lo que es trabajadores. Justo nosotros también hemos tenido algo muy parecido a ello, ¿no? En alguna oportunidad yo he tenido estos casos. Lo que se hace es llamar al tema del proceso de elecciones. Si tenemos 20 trabajadores a menos, es un supervisor. Por tanto, nosotros vamos a tener que convocar al tema del proceso de elecciones, y lo que sí te recomiendo es que tengas por lo menos a 2 personas que puedan lanzarse como miembros representantes de los trabajadores, ¿sí? Primero vamos por esa parte. Miembros representantes de los trabajadores. Se lanzan 2 personas, bueno, finalmente una resulta con más votaciones que la otra, ya tienes tu titular y ya tienes tu suplente por parte de los trabajadores, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa en la parte empleadora? Porque no tengo un subgerente, no tengo un gerente, no tengo personal de confianza. Lo que yo te diría es que cojas a una persona que sea representante de. No quiere decir básicamente que sea una persona de dirección o de confianza, pero tú has elegido a alguien un poco más allegado de lo que podría ser la persona con más alto cargo, etc. Y elegir a esta persona como miembro titular y elegir a otra como miembro suplente, porque siempre es importante tener titulares y suplentes. En este caso, esta persona obviamente no va a tener que realizarse ningún proceso de elecciones, sino que se va a elegir porque es la persona que tiene el máximo cargo. Ahí yo te diría que ya tienes tu conformación de tu supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que se ha hecho? Si bien yo no he tenido parte representante del empleador, pues he dispuesto a un trabajador que lo sea para poder cumplir esto, ¿sí? ¿Y con qué criterio lo he hecho? Con que esta persona tiene un cargo a disposición máximo de todos los demás. Eso es básicamente lo que también nos ha confirmado SUNAFIL a través justamente de sus consultas SUNAFIL. O sea, a ver, si te he entendido un poquito, Karen. Mira, bueno, las elecciones por el parte de los trabajadores ya eligen a 2 representantes, ¿no? Pero y también ellos eligen a un supervisor en el trabajo, en la asamblea, en esta reunión, estas elecciones, ¿sí? Pero ellos eligen a un supervisor. Ellos eligen al supervisor y a 2 personas adicionales a ese representante, ¿así es? No. Ellos eligen al supervisor, que va a ser un supervisor titular y un supervisor suplente. Ya, ¿sí? ok. Un supervisor titular y un supervisor suplente. Y aparte, como organización ya de ustedes, deben no elegir, sino deben, por decirlo así,
colocarse a alguien que podría ser parte del empleador. ¿Que quién podría ser esta persona? Podría ser la máxima entidad con mayor cargo. Lo ponemos así, no te lo dice la ley, no hay algo concreto que te diga la ley específicamente para estos casos, es algo que de alguna otra manera podríamos hacer para tener ese supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Porque siempre en un supervisor tengo que tener parte empleadora como parte de trabajadores. Y si no tengo parte empleadora, coloquemos a la máxima persona, de repente, no sé, gerente, subgerente o el máximo cargo que tengamos dentro de nuestra organización. Es básicamente eso. Yo sí les recomiendo que para que hagan todo su proceso de elecciones, tal cual lo deben de hacer, vayan a la RM 148-2012 TR. Ahí te dice exactamente cómo debes cumplir todo tu proceso y puede darte un panorama más grande. Pero específicamente para su caso de ustedes, no te dice la norma específica qué pasaría si yo no tengo parte empleadora, qué pasaría si yo no tengo parte trabajadora, no te lo dice. No te lo dice. Lo que podrías hacer es consultar también a SUNAFIL, que es un punto importante. Consulta a SUNAFIL y ahí también le podrías hacer justamente esta consulta, que como te digo, igual te va a decir que escojas a una persona específica para que pueda ser parte de tu empleador. Ok, muchas gracias, Karen. Me imagino entonces en esta resolución ministerial 148-2012 TR debe decir que a la hora que se haga la conformación, todo esto, entonces el acta también es firmado por el empleador, por el representante del empleador y los dos miembros de los trabajadores, ¿sí? El supervisor titular y el supervisor ahí te da, exactamente, ahí te da todos los documentos que tú vas a tener que seguir, ¿no? Todos los documentos modelo que tú vas a tener que seguir para realizar tu conformación, tanto de tu comité o como supervisor. ¿Y la matriz hiper? ¿Qué es la matriz hiper? La matriz hiper, eso en verdad es un punto bastante amplio de poder hablar. La matriz hiper, yo sí les recomiendo, ¿no? De que puedan leer específicamente la 050, ¿ya? La RM 050, que ahí te habla bastante de lo que es la matriz hiper, pero rápidamente lo vemos. La matriz hiper va a ser un documento en el cual va a estar dispuesto cuáles son mis peligros, riesgos, mis medidas de control, ¿no? Y cuánto es el nivel de mi riesgo que va a ser por cada uno de estos peligros. Y esta matriz hiper va a ser por puesto de trabajo. Yo considero que esto sí tendría que ser parte de una capacitación ya, porque el realizar esta matriz hiper te dice que hay que cumplir ciertas metodologías que justamente la RM050 te las va a decir. Entonces, en verdad... Esa RM050 también es 2012, ¿no? Sí, también es 2012, 2013 me parece que es. Sí, ahí es donde te da también los documentos básicos de qué registros tienes que tener, porque ahí son los 8 registros reglamentarios que todo tiene que tener. Toda organización tiene que tener. ¿Sí? Me parece que ya son las 5:12 y tendríamos que empezar la siguiente capacitación. Gracias. Muchas gracias a ti, Jessica. Buenas tardes. A ver, un momentito, por favor, dan un par de minutos que ya entramos a la segunda parte de la exposición del día de hoy.
Bien, antes de dar paso a lo que es la siguiente capacitación, que son inspecciones de seguridad y salud en el trabajo, que como ya lo habíamos visto antes, es parte también de las funciones y tareas del comité y del supervisor, voy respondiendo a algunas de las consultas que se han quedado un poco en el aire, ¿no? Es obligatorio la constancia de reuniones mensuales en una notaría con menos de 20 trabajadores. Si yo tengo menos de 20 trabajadores, quiere decir que tengo que tener un supervisor. Y en cuanto al supervisor, también tengo que tener un acta en el cual van a estar pegados todos mis reuniones mensuales que yo voy a tener, ¿no? El supervisor se va a reunir con la entidad empleadora y van a generar acuerdos y estos acuerdos van a estar en acta y estas actas van a tener que estar pegadas en este libro de actas. Que dice el cargo de supervisor lo puede desempeñar cualquier trabajador independientemente de su jerarquía. Recordemos que para ser supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que va a ser justamente la parte del trabajador, van a tener que ser personas que no sean de dirección ni de confianza, ¿ya? Solamente con esas cosas, no quiere decir que de repente, no sé, tengo a mi supervisor que no es de confianza ni dirección y de repente tiene cargo de gerente y finalmente él puede ser parte de representante de los trabajadores, o sea, mi supervisor de seguridad y salud en el trabajo. La norma te dice, el supervisor por parte de los trabajadores no tiene que ser de dirección ni de confianza. Eso es lo único que te explica, no te lo dice por cargos. Buenas tardes, el libro de actas debe ser legalizado. Anteriormente sí se legalizaba, ahora ya no se hace, no hay ningún problema. La fiscalización solamente ve que todas sus actas estén en orden, estén firmadas, ¿no? Y estén legibles. Buenas tardes, básicamente, ¿qué debe constar en el acta de una notaría de 10 colaboradores y tiene un supervisor? ¿Qué tiene que constar el acta? En la RM 148-2012 TR te dan un modelo de acta. Yo diría, coge ese modelo de acta, ¿no? Y alíñala al supervisor que hayas elegido para que se pueda hacer esta acta. Importante siempre, muchas veces no sé, la ley o la RM te dan diferentes modelos que te dice que puedes utilizarlos, pero preferible utilízalos, haz tal cual lo dice este modelo de acta, aplícalo a la parte de tu organización, ¿no? Puedes cambiarle algunas cosas, añadirle más que de repente quitarle. ¿Cómo se acredita la designación de miembros del comité ante la SUNAFIL? Quiere decir cómo yo le digo que estas personas son parte de mi comité, estoy entendiendo algo así. Recordemos que todo este proceso de elecciones van a tener diferentes actas. ¿Sí? Tenemos el acta de convocatoria, el cual va a estar justamente acreditado por mi junta electoral. Tenemos mi acta de los miembros que han sido inscritos, ¿no? Miembros inscritos, que también voy a tener que hacerlo firmar por mi junta electoral. Tengo mi acta de miembros titulares, que también voy a tener que hacerlo firmar por mi junta electoral. Y todos estos documentos podemos pegarlo dentro de nuestro libro de actas y finalmente esto va a estar fiscalizable para de repente cualquier organismo, ya sea SUNAFIL, ¿no? Bien, entonces siendo 5:20 de la tarde, ¿no? Empezamos con la siguiente ponencia, que es inspecciones de seguridad y salud en el trabajo, y que ya básicamente lo habíamos hablado dentro de nuestra sesión pasada, ¿no? En lo que serían las tareas y las funciones que tiene el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Bien, en el marco legal justamente de las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo, te dice sobre la ley 29783 y su reglamento decreto supremo 005-2012, ¿no? Que ahí justamente en los artículos 33 y artículo 42 te menciona el tema de las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo. En el artículo 42 te menciona que justamente esta actividad de realizar inspecciones de seguridad y salud en el trabajo recaen sobre el supervisor o sobre el comité, ¿no? ¿Qué más se dice acá? La RM 050-2013-TR, que es justamente, ¿no?, la que una de sus compañeras me preguntaba sobre la matriz hiper. Esta RM 050 va a tener todos los documentos modelo que tiene que tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Te va a decir cómo tiene que ser el reglamento interno, te va a decir cómo tiene que ser la matriz hiper, y acá también te nombran que puedes hacerlo por diferentes metodologías, ¿no? En la matriz hiper vas a ver que pueden haber 3 a 4 metodologías que puedes utilizar. Eso depende también mucho de la organización en donde tú te encuentres. Aquí también te habla de los 8 registros reglamentarios. ¿Cuáles estoy diciendo? Por ejemplo, estoy diciendo el de capacitaciones, ¿no?, entrenamiento y simulacros. Esto es uno bastante importante. También tenemos el registro de monitoreos ocupacionales, el registro de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo, el registro de investigación de accidentes de trabajo, el registro de enfermedades ocupacionales de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ahí te explica básicamente cuáles son los registros, te da los modelos y te dice cómo llenar cada ítem. Entonces, bastante importante irme a las RM 050-2013-TR para poder saber cuál es la documentación que debo tener. ¿Qué documentación lamentablemente no se encuentra ahí? La política de seguridad y salud en el trabajo, no te dan un modelo, pero eso se puede encontrar en cualquier lado. Finalmente también parte de la ley y parte del decreto supremo 005 te dice cuáles son los lineamientos que debe tener una política, ¿no? Ahí tampoco te habla mucho sobre el tema de los procedimientos, cómo yo tengo que hacer un procedimiento, ¿no? Pero estos ya puedes también hay diferentes entidades que suben a internet todo su sistema de seguridad y salud en el trabajo, y podrías tú también colocar y bajar esta documentación para hacerla propia, ¿no?, tuya y al alcance de tu organización. Entonces vamos a ver que dentro del marco legal nos cita estas normativas que son bastante importantes. Y justo como les había comentado, ¿no?, en el artículo 42, que te dice son funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o también del supervisor, te dice realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, operativas, instalaciones, maquinarias y equipos, ¿no?, a fin de reforzar la gestión preventiva. Entonces, nosotros vamos a poder realizar estas inspecciones, ¿no? Y si bien de repente, no sé, tenemos un grupo de comité de, pongámoslo así, de 10 personas, ¿no? De 10 personas, ya sabemos que son mínimo 4, máximo 12. Tenemos un comité de 10 personas. Puedo yo también, según ley, puedo yo también decir, ok, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a especializar, ¿no? Una cierta parte del comité nos vamos a especializar en realizar inspecciones de seguridad y salud en el trabajo. Y otra parte del comité vamos a especializarnos en realizar investigación de accidentes de trabajo. Entonces, lo que te dice la norma es que dentro del comité puedes crear subgrupos para que puedan realizar una cierta acción, ¿no?, y poder finalmente generar información global. Esto es básicamente cuando de repente se tienen muchos accidentes de trabajo, se tienen muchas sedes porque tienen que inspeccionar y lamentablemente no hay un servicio de seguridad y salud en el trabajo que te respalde, ¿no? Puedes tú, a través de tu comité, poder desligar algunas responsabilidades para que todos puedan, ¿no?, generar la información requerida. ¿Qué más se dice acá? Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Ok, yo soy de repente miembro del comité o soy el supervisor, pero soy un personal administrativo y yo me he ido a inspeccionar una área operativa. Y
de alguna otra manera yo no sé para qué sirven estas máquinas, ¿no? No todo el mundo va a saber para qué sirve tal máquina o cómo se hace el proceso de manipular tal máquina o etc. Siempre abocar a la participación de los trabajadores, ¿no? Siempre ir y decir, ok, vamos a ver, ¿esta máquina está en óptimas funciones? Sí, sí está. Ah, perfecto. O no, no está. Ok, ¿y en qué está fallando? ¿Y en qué podría mejorar? ¿No? Entonces, siempre cuando voy a realizar una inspección, que eso lo vamos a ver mucho más adelante, vamos a también poder generar, ¿no?, la participación de los colaboradores, como también ya lo sabemos que es parte de nuestras funciones. ¿Sí? Entonces, importante ahí poder hacer recomendaciones y recordemos, después de las recomendaciones, siguen las medidas que voy a tomar y finalmente el seguimiento de que éstas se cumplan. Si no, hemos inspeccionado, hemos visto, hemos puesto lo que debería de ser, pero no hemos finalmente realizado la acción para que podamos prevenir. ¿Qué es la inspección de seguridad y salud en el trabajo? ¿Sí? La inspección va a ser la verificación. ¿Y qué voy a verificar? El cumplimiento justamente de mi normativa de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y voy a ver cuáles son los procesos, cuáles son las condiciones de trabajo, ¿no? Y también cuáles son los actos inseguros que puede haber dentro de mi trabajo. Finalmente, saber que dentro de mi legislación, ¿no?, yo voy a tener que cumplir ciertas medidas y ciertas normativas. Entonces, este punto importante que es la inspección es simplemente para verificar, ¿sí? Y esta inspección va a ser una técnica para el control justamente de los riesgos. Riesgos que están incluidos dentro de mi matriz CIPER. Entonces, si se dan cuenta, una medida de control para que no ocurran accidentes de trabajo van a ser las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cualquier persona puede realizar inspecciones de seguridad y salud en el trabajo? Sí, con previa capacitación, sí, porque hay que abrir este tercer ojo para poder ver más allá de lo evidente, ¿no? Poder ver cuáles podrían ser las causales de que efectivamente ocurra algún accidente de trabajo. ¿Cuáles son los beneficios que me va a dar esta inspección? Primero, reflejar el interés de la empresa por la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Los colaboradores van a ver que efectivamente yo me he ido a hacer inspección y que se están levantando también estas condiciones inseguras. Lo segundo es que dan cuenta de la calidad de los controles de los riesgos implementados, ¿no? Como ya sabíamos, colocamos cuál podría ser nuestra recomendación y implementar esta recomendación, ¿sí? Proporcionar una evaluación de las áreas, problemas y planes de acción de acuerdo para poder resolverlos, ¿no? Y finalmente, porque ya le hemos visto que todas estas acciones de seguridad y salud en el trabajo no simplemente son para cumplir las normas, sino para poder prevenir, ¿no? Y obviamente cuidar a nuestros colaboradores. ¿Sí? Entonces, estos son los beneficios de las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es el objetivo finalmente? Identificar y analizar los peligros, ¿no?, de accidentes, de enfermedades ocupacionales y de aquellas fallas del trabajador o del proceso que puedan ocasionar pérdidas de cualquier tipo para corregirlas. Nosotros de repente, cuando vamos a realizar la inspección, vamos a ver ciertos peligros y ciertos riesgos. ¿Son iguales? ¿Son diferentes? Voy a ver actos y condiciones inseguras. ¿Son iguales? ¿Son diferentes? Estos conceptos van a ser básicos para que yo pueda realizar cualquier punto importante en mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es un peligro? ¿Qué es un riesgo? ¿Qué es un acto? ¿Y qué es una condición insegura? Por ahora, para el tema de inspecciones, es importante saber qué son los peligros. Y es por ello que vamos a ver el concepto específico de lo que es un peligro.
El peligro es toda fuente o situación potencial que me va a poder causar un daño, ¿sí? A mí o de repente a la propiedad o daño de repente al medio ambiente o etc. ¿Qué puede ser un peligro entonces? Algo que me puede causar un daño. Por ejemplo, un piso mojado me puede causar daño. Yo estoy caminando de repente, no sé, tengo los tacos grandes, etc. Estoy caminando prisa y piso mojado. Me resbalé, ¿no? Entonces me causó un daño y es por causa del piso mojado. ¿Qué más? De repente tengo un cable, ¿no? Un cable que he conectado de mi computadora hasta el enchufe, ¿no? Y no le he tenido en un adecuado orden y está yéndose por todo el pasillo de la instalación. Alguien viene caminando y de pronto, ¡pum!, se cae. Peligro, cableado, ¿no? En zonas de paso. Peligro. ¿Qué otro peligro hay? Pues de repente tenemos, ¿no? En todo lado siempre hay el personal de limpieza que realiza siempre estas diluciones entre lejía y alcohol, entre lejía y agua, o de repente alcohol y agua, por temas de pandemia también, ¿no? Y no rotula este envase. De pronto alguien, no sé, alguien que puede estar visitando la notaría, no específicamente uno de nuestros trabajadores, sino alguien puede que estar ahí en la notaría, está un niño está jugando por ahí, toma la bebida porque no dice qué es y finalmente pasó un accidente de trabajo. Parte de nuestras responsabilidades también que otras personas como clientes, como terceros, ocurran un accidente, sí, es parte también de nosotros. Nuestra responsabilidad también porque es por una condición insegura, ¿no? Es un peligro. Entonces, el concepto peligro lo vamos a desarrollar en dos temas que desbordan de este concepto general. Vamos a ver qué es un acto inseguro y una condición insegura. El peligro va a ser el acto o la condición insegura que me va a poder causar un daño a mí. Y este peligro yo tengo que identificarlo para poder realizar mi inspección de seguridad y salud en el trabajo. Yo tengo que buscar peligros. Tengo que buscar peligros en todo mi área de trabajo. ¿Qué es el acto inseguro? Va a ser la conducta que la persona va a tomar. Por ejemplo, estoy yéndome a inspeccionar, estoy viendo y de pronto veo que un trabajador está corriendo en las instalaciones, yéndose a toda prisa con un montón de documentos, un montón de files, ¿no? Esto es un acto inseguro. Por tanto, yo en mi inspección, si bien soy el supervisor, si bien soy el comité, da las recomendaciones ahí en breve, ¿no? Por favor, no corra porque puede suscitarse un accidente de trabajo. Fotografío porque parte de la inspección y es bastante importante poder siempre tener registros de, y uno de los cuales es la fotografía, ¿no? Registro y finalmente hago de repente parte preventiva por si es que de repente ese trabajador no lo ha respetado, puede que otros tampoco lo estén haciendo. Por tanto, tengo que dar de repente medidas de recomendación a todos mis colaboradores a través de un flyer informativo, puede ser, como una medida preventiva, ¿no? Por favor, no correr, ¿no?, en las instalaciones porque podría causarles daño. O también parte de mi acto inseguro es no agarrarme de la baranda mientras subo o bajo las escaleras, ¿no? Tengo mis manos ocupadas y estoy subiendo las escaleras rápido, ¿no? Y de pronto me caigo. Peligro, obviamente, el tema de tener ocupadas mis manos y correr. Peligro, que ha sido un acto inseguro de esta persona. Entonces yo también puedo abocar dentro de un flyer informativo o dentro de una campaña, ¿no? Justamente este accionar para que las otras personas no lo hagan. Importante ahí, ¿puedo corregirlo en ese mismo momento? Sí puedo corregirlo, pero para esta persona nomás. Lo importante sería poder también hacer de que las demás personas tomen conciencia, porque si una persona lo hace, las demás también lo van a hacer. Bien, entonces, ¿qué más te dice acá? Ya sabemos que es un acto inseguro, vamos a ver qué es una condición insegura.
La condición, a diferencia del acto, es la situación de mi entorno, ¿no? De mi entorno. Por ejemplo, tengo de repente el aire acondicionado que está en mal estado y justo estamos en pleno temporada de verano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Comienzo a sudar, comienzo a transpirar, estoy aburrido y me causa estrés. Entonces, esta es una condición insegura porque no está, ¿no? El tema del ambiente no está en los límites adecuados de temperatura, según lo que te dice la norma de ergonomía, o de repente condición insegura también, ya que hablamos bastante de ergonomía, el tema de la silla en la cual puede estar una persona, ¿no? La silla de repente o el mobiliario no es el adecuado, entonces también es una condición insegura, es lo que me va a dar mi medio, a mí. Y el acto inseguro es lo que yo voy a hacer, ¿sí? Entonces las diferencias van ahí, ¿no? ¿Qué te dice acá, por ejemplo, como condición insegura? Equipos, materiales y herramientas de oficina defectuosos. Por tanto, en una condición insegura, ¿cuál podría ser su medida de recomendación ahí? Todo personal, y eso es bastante importante porque también recrea la comunicación entre el supervisor y la persona trabajadora, ¿no? Todo personal que pueda haber una condición insegura, ya sea de repente un cable en mal estado, ya sea de repente una luminaria que no alumbra bien, o ya sea de repente un aire acondicionado que no esté bien, etc. Si ellos pueden reportarlo a través, no sé, de un correo al comité o al supervisor, podrían apoyarnos en identificar estas condiciones inseguras. Y esto más se toma por la parte a veces cuando el comité no reside en la misma instalación, sino que tienen diferentes instalaciones, ¿no? Entonces, como no reside el comité o el supervisor a veces en las instalaciones, es difícil poder tener ese ojo panorámico y poder ver cuáles son nuestros peligros, ¿no? Por tanto, es importante poder hacer participar a los colaboradores bajo un reporte de condiciones inseguras, para que ellos puedan dar parte de, y finalmente nosotros ir a hacer la inspección necesaria, ¿no? Tomar fotos, tomar evidencia y poder recrear cuáles serían las medidas preventivas y correctivas para este caso en específico. ¿Sí? Entonces, recordar, para que yo haga una inspección, tengo que identificar cuáles son mis peligros, y quiere decir que tengo que tener peligros, tengo que ver cuáles son los actos y cuáles son las condiciones inseguras para yo poder ver cuáles serían las medidas correctivas propuestas. ¿Qué vamos a observar? Ya sabemos muy bien que vamos a observar peligros, pero pueden ser peligros visibles, peligros ocultos, peligros en desarrollo, que estos también surgen bastante a través de una inspección. Los peligros visibles quiere decir lo que rápidamente nosotros podemos abocar como una condición, ¿no? Insegura que está latente, que ya lo hemos observado y que apenas nosotros estamos de trabajo decimos, aquí va a ocurrir un accidente porque va a ocurrir, ¿no? ¿Qué podrían ser estas? O limpieza, y es que en muchos de los lugares uno va a realizar una inspección, el orden y la limpieza es el punto más crítico que hay. Es el punto más crítico que hay. ¿Qué es el orden? Es cuando todo está en su debido lugar. Y la limpieza de estos objetos que no nos sirven dentro del medio, pero están dispuestos ahí. Entonces siempre hay que tener orden y limpieza, ¿sí? Y eso es a veces un punto bastante crítico, porque cuando vas a inspeccionar en ciertos lugares y dispones y comienzas a ver estos peligros que pueden haber ahí, muchas personas dicen, está este silla acá, pero ya está inservible, no sirve. No, exactamente no sirve. Entonces, ¿para qué está aquí si ya no tiene utilidad, si ya no se puede hacer? ¿No? Coloquémoslo en un almacén o en su efecto, pues ya no vamos a darle más vida útil, desechemos. Pero a veces es difícil para unas personas poder tratar de quitar estas condiciones inseguras porque, no sé, a veces me parece como que si les de querer contener todavía algunas cosas que ya no tienen utilidad y ya no son servibles.
Entonces, importante cuando yo voy a hacer una inspección, primero, ver orden y limpieza, que son los peligros más visibles que se encuentran. ¿Qué es el orden en sí? Por ejemplo, que también es parte de un peligro y que eso sí pueden encontrar en cualquier lugar, ¿no? Es el tema de ver que hay objetos en las rutas de evacuación. Siempre he visto que en rutas de evacuación hay cajas, hay todo tipo de materiales, ¿no? Apilados en muchas ocasiones que podría generar una caída cuando haya un sismo. ¿Sí? Entonces es bastante importante yo poder inspeccionar y ver justamente estos detalles del orden y la limpieza. ¿Qué más se dice? Condiciones inseguras, bueno, equipos de protección personal, que eso también lo podríamos ver. Y bueno, si vemos de repente o tenemos vehículos motorizados, también es una parte importante y una parte bastante visible ver en qué condiciones se encuentran, ¿no? Peligros ocultos, bueno, vapores, gases o etc., cosas que no se pueden de alguna otra manera identificar rápidamente. Y peligros en desarrollo, daños estructurales creados por vibración, bases débiles, ¿no? Corrosivos, humedad excesiva. Si nosotros de repente vemos, ¿no? Dentro de nuestro, muchas veces en el servicio higiénico, ¿no? En nuestros baños, podemos ver de repente las baldosas que están con humedad. Posiblemente esa baldosa se llene de humedad y finalmente resida, no caiga esa baldosa y pueda caerle a alguien, y este podría ser un peligro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se me ocurre que puede ver que el peligro? Su tercer ojo, ver más allá de lo evidente. Yo puedo ver de repente que ahora hay estos peligros que son visibles, pero también tengo que ver los peligros que pueden estar en desarrollo. ¿Qué herramientas se utilizan para realizar las inspecciones? Bueno, tenemos el registro de la inspección según la RM050, que esto lo vamos a ver en un modelito más adelante. Como ya les comentaba y como ya les decía, la RM050 es importante que siempre la puedan ver, ¿no? A nivel del sistema de gestión, porque trae más que este registro de inspecciones, traen todos los registros reglamentarios que un sistema debe tener, ¿no? Y te ayuda, ¿no? Un poco en la base de lo que sería específicamente matrices hiper, cosas puntuales que tienen que tener mi sistema de gestión, ¿sí? Importante, si de repente no entendemos bien los conceptos, también es importante poder abocarnos a tener una capacitación específicamente en lo que es normativa o en lo que es la documentación necesaria para tener mi sistema de gestión actualizado, ¿no? Ante ojos de SUNAFIL. ¿Qué más te dice? Bueno, puede que también ayudarte, ¿no? Con una lista de verificación, no necesariamente de repente esta lista de verificación está en la 050 porque solamente te dispone de ese registro, pero la lista de verificación te puede ayudar, ¿ya? Te puede ayudar a que tú de repente ya no es necesario que tengas ese tercer ojo, sino que ya solamente le pongas check a lo que tú en algún momento pensaste que podría haber. Por ejemplo, en tu lista de verificación puedes poner, ¿no? El tema de cableado, ¿no? Cableado, conductos corrugados en orden, ¿no? Y que no se entrelacen en rutas de evacuación. Por ejemplo, ¿no? Entonces yo lo coloco dentro de mi lista de verificación. Finalmente voy, veo y no hay ningún lugar con ello, check porque no hay ningún lugar con ello, ¿no? Pero ¿qué pasaría si sí? Pues te tomo una fotografía y le marco no y al costado mi recomendación. Ya, entonces esta lista de verificación, si bien no te lo dispone la ley o si bien no te dice tienes que tener una lista de verificación, te puede ayudar, puede ser una herramienta útil para que tú puedas disponer. ¿En dónde se encuentran las listas de verificación? Internet tiene bastantes listas de verificación, tanto en temas administrativos como en el tema operativo. Entonces, ahí podría ser una ayuda bastante importante, ¿no? Para poder desarrollar mi inspección de seguridad y salud en el trabajo y no estar pensando en qué podría de repente ser un peligro. Ahí, ¿qué más te dice? Específicamente en toda lista de verificación hay orden y limpieza. Sí, orden y limpieza. Y parte del orden y limpieza, aparte de no obstruir rutas de evacuación, no obstruir tampoco extintores ni tableros eléctricos según normativa también.
¿sí? Al igual que disponer de repente cajas pesadas, ¿no? Encima de los anaqueles o encima de repente de alguna estantería. Entonces, estos objetos tampoco deben estar ahí. ¿Qué otro punto también te puede listar esta lista de verificación? Que todo mueble, ¿no? O estantería tenga que estar empotrada o tenga que estar fija, ya sea en la pared o ya sea en la superficie del piso. ¿Por qué es importante esto? Aparte de que la ley de edificaciones te lo pide, ¿no? Es porque si es que hubiera algún sismo, hubiera algún terremoto o etc. cosas, podría, ¿no? Con este movimiento telúrico caerse encima de cualquier colaborador. Entonces, por ello es bastante importante poder tener estos puntos, ¿no? Y estos puntos se pueden listar en la lista de verificación, puedes encontrarlos en internet o también puedes estar de repente tú creando tu propia lista de verificación a través de todo lo que contiene tu lugar de trabajo, ¿no? De repente escaleras en mal estado, o si de repente tienen alfombras, las alfombras están fijas, o si de repente, ¿qué otras cosas más he podido percatarme ahí en diferentes sedes? Bueno, los anaqueles, que es parte fundamental, porque muchas personas abarrotan con un montón de documentación ahí, y estos anaqueles también tienen un peso específico para poder resistir a ello, ¿no? Entonces es importante poder ver todos estos puntos y, como les digo, eso se puede ver dentro de una lista de verificación. ¿Qué tipos de inspecciones hay? ¿Qué tipos de inspecciones vamos a poder evidenciar dentro de mi sistema de seguridad? Dos específicas, las no planificadas y las planificadas. ¿Cuál es la diferencia y cuál yo creería, según a mi imagen, según personalmente lo he evidenciado, sería de alguna otra manera la mejor y la que te da una fotografía específica del momento es la no planificada? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos nuestro programa de inspecciones, ¿no? Que puede estar residido dentro de nuestro programa anual, como en un programa muy diferente, ¿no? Hacemos nuestro programa de inspecciones, el cual va a contener de repente a dónde voy a inspeccionar. No sé, esta vez me tocó a la sede administrativa, la siguiente me va a tocar a la sede operativa, o de repente tengo sede en Lima, sede en Huancayo, sede en tal. Yo puedo listar las sedes, ¿no? De las inspecciones que voy a hacer y voy a listar los meses. Y ahí voy a marcar cuándo voy a realizar cada inspección. Este es mi programa de inspecciones. ¿Sí? Y dentro de mi programa de inspecciones, yo decido que de repente cada mes voy a hacer una inspección a diferentes sedes. Estas son las planificadas. Nosotros ya vamos a tener una frecuencia de cuándo vamos a realizar estas inspecciones. Las no planificadas son las que no se hacen con aviso a nadie. Simplemente el supervisor, el comité se dispone a realizar la inspección porque, no sé, hubo un accidente, porque hubo cualquier otra cosa, se dispone a hacer la inspección, llega el momento, llega la instalación y comienza a ver cómo está todo sus condiciones de esa instalación. Y esta, créanme, que es la más certera que van a poder ustedes tener. Porque en una actividad planificada, como tú das aviso a la persona responsable de esta parte, de este ambiente, muchas veces va a comenzar a realizar el orden y la limpieza que no han tenido durante todo el año, por decirlo así, ¿no? Y vas a encontrar condiciones que no son inseguras y esa no es la fotografía de lo que normalmente se vive ahí. Entonces, las no planificadas siempre me van a poder captar, ¿sí?, lo que evidencialmente hay en cada día. Yo por mi parte prefiero hacer no planificadas, llegarme, encontrar a los trabajadores tal cual lo cita la fotografía, ¿no? Y comenzar a inspeccionar y siempre tener el celular en la mano tomando las evidencias necesarias. Vamos a hablar un poquito del procedimiento de la inspección en sí. Y en verdad es bastante fácil poder realizar el procedimiento de la inspección. Lo primero que voy a hacer es definir tipos de inspecciones y los días del mes. Ya hemos visto qué tipos de inspecciones pueden ser planificadas y no planificadas,
Y dentro de las planificadas podríamos citar aún más pequeñas, las generales y las específicas. Las generales podría ser a todas las 6 y las específicas de repente a cierta maquinaria, a cierto área de trabajo. De repente tenemos almacén al almacén, esa sería una específica, ¿no? Entonces yo primero voy a definir qué tipo de inspección voy a hacer. ¿Voy a hacer inopinada o voy a hacer planificada? Voy a disponer qué mes lo voy a realizar, ¿no? Y voy a saber con qué equipo lo voy a hacer. Como les decía, dentro de un comité, según ley, te dice que puede ser que dentro de tu comité se organicen y una parte puede ser inspecciones, otra parte puede ser de repente la aprobación de documentos, otra parte puede ser de repente el tema de investigación de accidente de trabajo, etc. Entonces, yo tengo estos grupos, ¿no? Y voy a de repente elegir a mi equipo que va a inspeccionar y estas personas van a tener que estar totalmente alineadas y saber qué tipo de inspección van a hacer y cuándo lo van a hacer, ¿no? Luego lo que voy a tener que hacer es siempre llevar el celular o la cámara fotográfica, ¿no? O también puedo llevar una libreta. Bueno, esto se hacía anteriormente. Ahora creo que todos con la tecnología tenemos el celular, que también se pueden hacer anotaciones y todo ello. Entonces, es más que todo el tema de poder llevar este equipo que nos va a permitir tomar tanto fotografías como también videos, ¿no? Entonces no hay ningún problema con eso. El segundo paso que vamos a tener que realizar para un procedimiento de inspección va a ser concentrarme en la actividad porque yo voy a tener que ver más del evidente. Voy a tener que ver cuáles son los peligros, los actos y las condiciones. Actos muchas veces no vamos a ver porque si sabe el colaborador que estamos realizando una inspección ya cuando llegamos, sabe muy bien, no va a ser nada que pueda considerarse un acto inseguro. Pero lo que sí de seguro vamos a poder encontrar van a ser las condiciones inseguras. Entonces, para ello, nosotros vamos a abocarnos en la mentalidad de qué condición insegura va a causar un daño ahora o puede causar un daño a futuro. ¿Sí? Entonces, tengo que abocarme específicamente a esta parte. Entonces, vamos a tener que nosotros observar detalladamente cada una de las áreas. ¿Sí? A revisar las impresoras, si es que están bien o no, ¿no? También podríamos hacer algún tema de interacción con los colaboradores, saber si todas sus herramientas o sus equipos están bien o presentan alguna falla, ¿no? Para que de repente, no sé, el grapador está mal, ya he tenido dificultades, bueno, tomo foto del grapador, apunto el nombre del colaborador, ¿no? Y puedo presentar dentro de justamente mi registro de inspecciones este punto en específico. 3. Identificar las condiciones y actos subestándar y relacionarlo con el peligro existente. No vamos a saber si, por ejemplo, tenemos una condición insegura en la cual hemos citado estanterías en mal estado, ¿no? Porque no están fijas o por etc., bueno, el peligro va a ser obviamente la caída del objeto, ¿no? En cuanto de repente a un sismo que pudiera haber, sabemos muy bien que estamos en Perú y bueno, es un lugar que efectivamente hay sismos a cada rato, ¿no? Entonces nosotros siempre vamos a relacionarlo con el peligro, con lo que puede pasar. Y es bastante importante esto, porque muchas veces cuando identificamos los peligros, estamos abocados en lo que nos ha dado, ¿no? Bueno, yo la otra vez corrí, bueno, y sí, me caí, o me pude haber caído, ¿no? Entonces sí, es un peligro. Pero hay que ver también qué otro peligro puede haber que no nos haya causado todavía o que no lo evidenciemos ante de repente algún tema de un accidente de trabajo, pero que puede ocurrir. Ya, ese es el punto importante. Un peligro es el que puede ocurrir. Entonces, para ello nosotros siempre vamos a estar veedores de esta parte. ¿Qué te dice? Finalmente, y esta es la parte también importante, vamos a ver qué acciones se pueden hacer. Y entre las acciones vamos a ver que hay acciones temporales y acciones permanentes. Las acciones temporales son aquellas que pretenden corregir el acto y la condición subestándar causa inmediata de los accidentes, por ejemplo, ¿no? Y las acciones permanentes son aquellas que pretenden corregir el factor humano y el factor técnico, ¿no? Y la falta de control que dieron origen justamente a acto de esta condición insegura.
Acciones temporales quiere decir que, por ejemplo, si yo encuentro a mi trabajador corriendo en las instalaciones porque está realizando su trabajo de manera rápida, ¿no? Yo puedo decirle, ok, ¿sabes qué? Por favor, no correr en ese momento, ¿no? Por favor, no correr. Yo estoy haciendo esta acción que es temporal porque solamente le va a servir a esta persona y porque puede que no pase, ¿no? Puede que no siga mi recomendación a través del tiempo. Las acciones permanentes van a ser establecidas sobre todo preventivamente y estas van a ser más abocadas al tema del factor humano y factor técnico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener que concientizar a mi trabajador para que efectivamente no lo vuelva a hacer. Y efectivamente, no solamente a él, sino a todos los demás. Porque cuando yo concientizo a una sola persona, estoy concientizando al grupo entero. Si yo llego a realizar de que esta persona específicamente se dé cuenta que haciendo esta acción puede causarse un daño, esta persona puede comentarle a la otra y finalmente concientizarse en grupo. Y esto es lo más importante, ¿no? Entonces, efectivamente, las acciones temporales, si bien no me van a ayudar para que no haya un accidente inmediatamente, las acciones permanentes son las que me van a tener más determinación, van a ser más preventivas y me van a ayudar a que no ocurra accidentes, no tan solo en ese momento, sino en las siguientes oportunidades donde yo voy a poder realizar una inspección. Finalmente, aquí podemos ver el formato para realizar la inspección y este formato es el que te cita la 050, ¿ya? Que te dice, por ejemplo, nombre de la empresa, ¿no? El RUC de la empresa. Todo lo dispuesto en este documento está tal cual te lo cita la 050. Como les decía, estos documentos, según lo que te dice la norma, son referenciales, pero es preferible poder realizarlos tal cual te lo dan, ¿sí? Y si es que de repente en tu organización quieren colocar algo más, pueden añadir más cosas ahí, ¿no? Ahí no te citan, por ejemplo, el tema tanto de fotografías, pero tú también puedes añadirle fotografías y puedes añadirle mucho más cosas, pero sí te recomiendo no quitar nada de la información que te cita en este documento. Así para este, así también para los otros 7 registros más que se tienen dentro de ley. Bien, entonces, esto es básicamente lo que tenemos en todo lo que son el tema de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo, lo cual ya lo hemos visto en la primera sesión, es parte de funciones del comité y del supervisor. Y ya con esto nosotros vamos a poder realizar inspecciones a todo nuestro lugar de trabajo. ¿Hay alguna consulta, pregunta sobre específicamente este punto? ¿Sí? A través del chat o de repente también a través de audio. ¿Algo les ha quedado, no les ha quedado muy claro? Si en caso tuvieran alguna consulta, la indican por el chat o también podrían prender el micrófono. Igual, señorita Karen, cualquier consulta, también tenemos su correo electrónico, también se la podríamos hacer llegar a su correo. Y a continuación, voy a dar pase al doctor Fernando Tarazona, que también quería dar algunas palabras. Doctor, ¿puede prender su micro y su cámara? Buenas tardes. Bueno, siendo creo que no habiendo más preguntas, se estaría clausurando el evento, resaltando la intervención de la señorita Karen Chávez, ¿no? Sobre el tema de la seguridad en el trabajo, ¿no? Es importante tomar en cuenta todo lo que implica todos los riesgos, ¿no? Que conforme se ha ido explicando en la charla, entonces la idea es que se implemente, ¿no? Estas normas de seguridad en el trabajo y por lo tanto es necesario que en todas las notarías o bien se haya elegido un comité de seguridad y salud en el trabajo para aquellas notarías que tienen más de 20 trabajadores
y aquellas que tienen 20 o menos, que existe un supervisor, y ha quedado claro que el comité o el supervisor, dependiendo del caso, es el que tiene que hacer las inspecciones, ¿no? Efectivamente, para que se detecte los riesgos que pueda haber en el trabajo, y como ha señalado la señorita Chávez, lo importante es el orden, ¿no? Lo importante es el orden. Y bueno, ha estado muy interesante la charla, así que no me queda más que clausurar el evento. Eso sería todo. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Ok, muchas gracias a todos por su Muchas gracias. asistencia. Hasta luego. Ya Hasta con la luego. Buenas profesora tardes. del doctor Persona, ya damos por finalizado el evento. Solo para indicarles que la presentación se la haremos llegar a su correo, la que nos ha mostrado la señorita Karen, y adicionalmente también ya le pasaremos el link con el video, ¿no? Para que también puedan ver el video que hemos grabado el día de hoy. Muchas gracias y ya nos vemos hasta el siguiente evento. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, señor. Gracias, gracias Karen, gracias doctor. Hasta luego.